de mujeres, ahora para las próximas elecciones, que vamos a tener así que 50 y 50 en los gobiernos, lo cual 50% y 50%, lo cual eso me da mucho gusto. Yo sé que ustedes tienen una alcaldesa espléndida, ¿no es así? Una joven de 38 años del PAN, ¿no? Y que es una mujer con mucha autoridad. Yo siento que este país podría cambiar si estuviera en manos de mujeres. A las mujeres le tengo mucha fe, sin agraviar los varones, con todo respeto. Me parece que son personas muy honestas. Claro que Miguel de la Concha, ¿qué sabe de paso? Se enamoró de Miguel de la Concha, de su mujer de Fox. Pero yo creo que las mujeres, sobre todo las mujeres reyes, yo las veo bien echadas para adelante. Yo creo que son tres amigas, mis amigas de aquí son terribles, son pero bien aguerridas. Y yo creo que entre más oportunidades tenga la mujer en los gobiernos que tienen, mejor nos vamos, mucho mejor nos vamos. Ya no tenemos gobernadoras, muy pocas senadoras y muy pocas diputadas. Pero si va a haber realmente, si se va a respetar esa cuota de 50-50, pues no me sorprendería que en 6 años tuviéramos una candidata que ya tuvimos a Josefina, ya tuvimos a Doña Rosario, ya tuvimos a Patricia Mercado, pero una candidata con más posibilidades de ganar, y eso yo creo que le va a hacer mucho bien a ustedes. Vean ustedes las mujeres que gobiernan a esta señora Merkel de Alemania, que ha sido reelegida. Vean ustedes, Cristina Fernández creo que anda tamandándose, porque además se acaba de operar y muchas cosas. Pero muchas mujeres que han dado muestra fantástica. La mujer que estuvo en Chile, la presidenta de Chile, que ahorita se me escapó el nombre, ¿cómo se llamaba? Bachelet. Bachelet era una espléndida presidenta que se va a volver a lanzar, para ser presidenta. Así es que si este país, yo le contesto completamente su pregunta, para que cambie, yo diría que debería de ser gobernado de muchas maneras por mujeres. Otra pregunta, creo que tenemos, a ver, por acá nadie me pregunta, cuando usted mencionó acerca que todos los jóvenes deben de, procurar sentir ¿cómo se dice?, indignación ante las injusticias de que uno puede ver diariamente. Mi pregunta sería, ¿por qué la indignación? La indignación, hay veces que uno puede sentir un grado de miedo, ¿no? Porque puedes decir, todo está mal, las cosas hacen al revés en este mundo, en esta realidad, ¿no? Crean leyes, crean cosas que en papel se ven muy bonitas, pero en la realidad hacen todo al revés, ¿no? Mi pregunta es esa, ¿por qué dice que hay que sentirnos indignados por las injusticias? ¿A dónde nos va a llevar ese sentimiento? Por ejemplo, para dar un ejemplo bien concreto, con las inundaciones de los últimos 2 siglos que vimos imágenes terribles en la televisión, terribles. Tanta gente que vive en la pobreza, pero que vive en la pobreza por muchas razones, muchos factores, porque no nada más tiene la culpa la naturaleza, ¿no? Porque dicen, bueno, estos embates de la naturaleza y cómo, no, las autoridades que por la corrupción vendieron casas en terrenos totalmente vulnerables, en terrenos que estaban muy afectados de por sí, que no aguantaban, estaban mal en el pavimento, mal en el drenaje, mal todo, y que fueron víctimas de engaños, y que estas personas se enriquecieron, por ejemplo, con la carretera, ¿cómo se llama la carretera de Acapulco?
del Sol, la carretera del Sol, que se afectó muchísimo, porque estaba mal construida, porque la corrupción, porque no hacen, por ejemplo, porque se gasta lo menos posible para hacer carreteras, y porque son amigos del gobernador entonces, y porque se repartieron el dinero entre todos y pusieron los materiales más baratos. ¿Cómo todos va a indignar cuando vemos los resultados, las consecuencias? Cantidad de gente que se quedó sin nada. Imagínate tú que llegues a casa y no tengas ya nada, ser electrónico, antes haciendo nada, cama, nada, bebé, todo, nada, no tienes nada. Muchísima gente se quedó así sin nada después de las inundaciones. Eso te indigna, te confronta, te dice, ¿por qué caramba? ¿Por qué siempre los más jodidos son los pobres? ¿Por qué siempre son los que más pagan las consecuencias, los platos rotos? Entonces te indignas. Y entonces esa capacidad de indignación te va a hacer reaccionar, te va a hacer comprometerte un poquito más, porque te va a mover, de alguna manera te va a mover el tapete. Entonces te va a hacer, quiero entender por qué pasó esto en Guerrero, porque Acapulco, que era el lugar de vacaciones fundamental para muchos turistas de todo el mundo, ahora ya nadie va a Acapulco, ¿me entiendes? Entonces esa indignación te va a motivar, en lugar de que estés en violencia, en un estado de animal, pues son cosas que pasan, la naturaleza. En lugar de eso, te va a hacer reaccionar, ¿me entiendes? Y tal vez, junto con otros compañeros, te vas a decir, oigan muchachos, vamos a reunir víveres, vamos a juntar muchos víveres para mandarlos a estos municipios tan lejanos, tan abandonados, como muchos de los que están en Guerrero. Por tu propia indicación, tú reaccionaste, como consecuencia reaccionaste positivamente, y entonces vas a actuar, y entonces vas a invitar a otros compañeros a que se indignen. Hay un libro que se llama así, Indígnese, búscalo en Google. Es un francés cuyo nombre ahorita se me escapa, Indignez-vous, es el francés, se dice así. Y vas a tener un libro de este tamaño, se vendieron como 20 millones de ejemplares, de este tamaño, chiquitito. Y te van a decir por qué el autor te va a explicar por qué es importante tener esa capacidad de indignación. Porque como ciudadano, ya eres ciudadano, ya votas, ya tienes derechos, deberes y demás, tienes que tener esa capacidad que te indigna tanta pobreza, tanta desigualdad. Eso es lo que tenemos. A ver, ¿qué es la pregunta? Hola, muy buenas noches. Solamente una pregunta muy sencilla. ¿Usted cree que una educación vivida en un sistema de valores podría cambiar el país, como lo son la visión global, el sentido humano, innovación? ¿Trabajo en equipo podría cambiar desde la educación en zonas escolares al país? Sí, por supuesto. Es decir, insistir sobre los valores, hablamos de los valores, como son la ética, la honestidad, la transparencia, a eso se refiere usted, porque sí debe estar como lo Sí, es correcto. A ver, otra vez. La pregunta nuevamente, ¿usted cree que una educación vivida en un sistema de valores podría cambiar el país? Sí, porque nos estamos volviendo una sociedad cívica. Ya nos vale madre todo. Todo nos vale madre. ¿Cómo? Unas cabezas colgadas, ¿se dan cuenta lo que significa eso? La violencia, imagínense lo que el señor que le cortó la cabeza a otro mexicano, ¿qué sintió en su momento? Nada, las cabezas ya le recortaron, ¿no? Por eso, si nos volvemos una sociedad así cívica, sin valores, es decir, si ya no hay esta ética, esta ganas de ser honesto, por ejemplo, esta gana de denunciar,
Si todo nos da igual, si ya todo lo vemos hasta normal, pues es normal que el país no avanza, sí. Yo escribo hace 30 años, 30 años, acabo de festejar 31 años para ser más precisa. Bueno, yo comparo mi primer artículo que salió en 82, en agosto, 22 de agosto de 82, comparo con uno que escribí ayer y está igualito. Yo lo que tengo ganas es reciclar mis textos. Están iguales, hablo de lo mismo. Y han pasado ya muchos presidentes en 30 años. ¿Cómo es posible? ¿Por qué vamos a dar la razón a Carlos Fuentes que en este país se caracteriza porque todo nos sale mal? No hay que permitirlo. Ya ven ustedes las elecciones. Esto es horrible. Pero sin embargo, si uno nada más piensa en las elecciones, uno se queda realmente muy abrumado. Pero hay que pensar en los niños, ¿no? En estos campeones descalzos que se les llama, los que ganaron este campeonato de básquetbol, en los frikis, hay que pensar en ellos, porque como unos niños de 11 años descalzos llegaron a ganar los siete, ¿qué fueron? Los 7 que juegos, los ganaron los 7, completitos. Niños descalzos que viven en una zona tan violenta como la Tritz, muy violenta. Es una zona la más violenta de todo Oaxaca. Bueno, pues eso nos debe de dar esperanza. Yo digo, bueno, qué barbaridad, pues son niños que nos están dando una lección de vida. Por lo menos si no van a ser sicarios de grandes, hay que pensar eso. O esos niños que cantan en coros o que tocan la marimba allá en Oaxaca, pues no van a ser sicarios. Así es, porque tienen que tomar sus clases, porque tienen que ir con el instructor a practicar. Entonces, esas son las cosas que debemos de pensar para no caer en una sociedad cívica y en los valores. Eso sí, poner mucha atención a eso. Eso sí, se acabó mi tiempo. Muchas felicidades por esos 80 años. Me da mucho gusto los logros de esta universidad. Sean ustedes dignos de esta universidad. Estudien, prepárense mucho para que pueda contribuir con el cambio del país. Muchas gracias. Solicitamos de la manera más atenta la presencia de nuestro director, el doctor Gerardo Tamés González, para que haga entrega de reconocimiento. Voy a escribir el próximo lunes a propósito de su universidad en Reforma, así es que estén atentos, léanme, porque voy a escribir de ustedes. Con los 35 de la facultad. Así que lo recojan y lo pegan en su cuarto. A un lado de los pósters no se le cae, pero lo pegan y hasta. Voy a decir que los sentí preocupados por contentos. Bueno, muchas gracias. Solicitamos encarecidamente la presencia del licenciado Eugenio Salinas Morales, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales. De competitividad y temas relevantes de las negociaciones internacionales. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Primero que todo, muchas gracias al doctor Gerardo Tamés y a la maestra Aleira
Núñez por esta invitación. Me honra de muchas formas, sobre todo, como ya lo comentaban desde la mañana, y las menciones que hizo el señor subsecretario de Rosenzweig sobre la cantidad de exalumnos, en los cuales me incluyo, de la Universidad de Nuevo León, que estamos en el gobierno federal, y precisamente muchos en los temas que hoy nos hicieron que nos reuniéramos en este auditorio, que es lo de comercio exterior, aduanas, etcétera, ¿no? Sin tanto preámbulo, y la verdad también con un poco de premura, porque también tengo vuelo a México en un rato más, trataré de ser muy conciso y explicarles, a base de seguir una presentación que preparé específica para este evento, del temario que me pidió la maestra Núñez, que es lo que le llamo yo las precondiciones para esas negociaciones, y por supuesto lo que estamos haciendo como sector privado y lo que nos preocupa de las negociaciones comerciales en las que está ahora embarcado nuestro país a través de los diferentes acuerdos que se están negociando o que requieren de renegociación. No funciona, perdón. Era de abajo también. Bien, el temario para seguir es lo que llamé la política comercial, antecedentes, motivación, una agenda por México en comercio exterior, la contención de prácticas desleales de comercio, esas precondiciones que requerimos en la competitividad antes de realmente seguir con mayor apertura, y un fortalecimiento institucional de todas las agencias y dependencias de gobierno federal que se requieren para una inserción en el mundo y en la globalización. Temas relevantes de las negociaciones: está lo que se ha dado a llamar el NAFTA Plus, que es ahora sí elaborar y enriquecer lo que ya todos conocemos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La Alianza del Pacífico, que también comentaba el subsecretario, recientemente se terminaron las negociaciones y pronto entrará en vigor entre los 4 países de Sudamérica: Chile, Colombia, Perú y México. El ahora más importante, del cual también ya algo comentó el subsecretario, pero yo me iré a cosas más precisas del interés y de las preocupaciones del sector privado mexicano, que es el Acuerdo de Asociación Transpacífico, o TPP. Estamos iniciando también negociaciones con la República de Panamá. Se está fortaleciendo el acuerdo de complementación económica con Cuba, y bueno, por ahí siempre en el radar se ha mantenido desde hace un par de años la idea y noción de que podíamos embarcarnos en negociaciones con Brasil y con Corea. Antecedentes y motivación, ya explicaba un poco el subsecretario, me voy muy rápido en esto, y es el sentido de que México estaba puesto en estábamos en una economía cerrada todavía hasta 1982, y esa crisis es la que nos provoca. Ustedes son muy jóvenes, seguramente no conocieron los detalles de todo lo que sucedió allá por el 82 con el presidente López Portillo, pero nos lleva a buscar una liberalización comercial unilateral. Eso es muy importante de tenerlo presente, que sucede en ese tiempo. En el 86 nos adherimos al GATT, o ahora Organización Mundial de Comercio. Luego tuvimos un programa de estabilización macroeconómica en el 82, con disciplinas para que el nivel interno de precios no siguiera provocando el espiral inflacionario. Ustedes ya son jóvenes de espirales inflacionarios, de inflaciones de 1 dígito. Muchos de los que estamos aquí los llegamos a ver de 3 dígitos, allá por las épocas del presidente de la Madrid. Y una simplificación de la tarifa arancelaria para tener solamente 4 niveles de arancel: el 5, el 10, el 15 y el 20. Y luego se termina llega a un fin la apertura unilateral, y nos propusimos acercarnos con Norteamérica, y fue cuando se inicia en el 94
el Tratado de América del Norte, Telecan, o el NAFTA, conocido por muchos, ¿no? ¿Qué beneficios necesitábamos ver de ese tiempo? Era un acceso a mercados para nuestros productos, buscar esos nichos de mercado donde México ya se había hecho competitivo, entrada preferencial de todos esos nuestros productos y una reducción de barreras no arancelarias. Eso es tan importante o a veces más que ni siquiera los aranceles. Entiéndase cuestiones fitosanitarias, cuestiones de normas, cuestiones de propiedad intelectual, en fin, una serie de lo que se da y conocen ya ustedes muy bien por estar en estas disciplinas, en lo que es una barrera no arancelaria. Se buscó una eliminación de aranceles, precios más competitivos y mayores opciones para los consumidores se recibieron de inmediato, un incremento en la rentabilidad de nuestras exportaciones y un incentivo a la competitividad. La apertura de inmediato provoca un incentivo a la competitividad porque las empresas protegidas o cerradas, los sectores, habían dejado de innovar y por ende la apertura ayuda para que se incrementen los niveles de productividad y competitividad en general del país. Por el mismo hecho de contar con esos tratados, abrimos oportunidades de inversión extranjera. Si se recordarán, y los que han seguido en detalle el programa de Maquila, ese es el pionero de lo que son los tratados de libre comercio y fueron los principios de una economía de intercambio y abierta, sobre todo con Estados Unidos, para que tuviéramos un flujo de mercancías, principalmente en la frontera, que después se extendió a todo el país. Un marco legal que diera certidumbre y el detalle de lo que es la propiedad intelectual. El sector privado mexicano en la transición, cuando gana el presidente Peña Nieto las elecciones y el tiempo que quedaba a que tomara posesión, se propuso presentar lo que llamamos la Agenda por México. Esa Agenda por México no es más que una serie de premisas, como lo pongo por ahí, de que teníamos que ser muy activos como sector privado en todo lo que implicara comercio exterior, un desarrollo regional de encadenamientos productivos, como lo explicaban también algunos ponentes y el propio subsecretario, de que pudiéramos aumentar el valor de las exportaciones. Hay una crítica a veces o queja, cada quien como quiera ver a veces los números, pero no obstante que son muy halagüeños, una serie de números y superávits, etcétera. Entramos en el análisis en detalle y para muchos todavía hay muy poco valor agregado mexicano en nuestras exportaciones, que no es malo, hay que crecerlo, eso es lo único, y esas son las oportunidades que van a dar la serie de tratados como ahorita veremos, ¿no? Por otro lado, necesidad, y ahora lo comentaba la escritora y periodista que me antecedió, en el sentido de la necesidad de incrementar otras fuentes de riqueza y otras fuentes de divisas, como son los servicios y el turismo. Y una cosa muy importante, y no tienen idea y no es motivo de esta conferencia, pero lo que significa tener unos precios competitivos de los energéticos. De ahí la importancia, y esperemos que salga en mucho mejores términos que la recién reforma fiscal o miscelánea fiscal, la propuesta reforma energética, en donde se supone que lo primero que nos dará es la oportunidad de tener costos energéticos competitivos a nivel internacional. No basta nomás dar una vuelta aquí o asomarse aquí por la ventana para nomás ver la cantidad de chimeneas que hay en una ciudad como Monterrey. Todo ese humo que ven por ahí no es más que energéticos. Una serie de industrias y en las que somos más competitivos y productivos usan en México energía, además de toda la cuestión de la parte petroquímica. En fin, ya que se mete a uno, no tiene idea lo que significa tener costos energéticos y derivados de los energéticos, del petróleo, de la petroquímica, a precios internacionales y competitivos. En la misma Agenda por México pedimos que hay una eliminación de las prácticas monopólicas y de reformas estructurales, como ya se están dando y platicamos, en energía, telecomunicaciones, la parte financiera, etc. Un aumento en infraestructura y seguridad aduanera, financiamiento del comercio exterior y ese encadenamiento con las pymes. Muy llevadas y traídas todo el concepto de las pymes,
pero todavía es fecha que no hay unos mecanismos y sobre todo los créditos adecuados para insertarlas en el comercio exterior. No tengo de memoria el dato, pero es sorprendente que 40 o 50 empresas en México hacen el 70% del comercio exterior mexicano todavía. Continuar en negociaciones estratégicas, como es el TPP que hablábamos, la Alianza del Pacífico y el NAFTA Plus. No queremos más desgravación unilateral. Eso fue para la industria y para el sector privado mexicano un error. Simplemente porque la idea es, ¿para qué abro yo las cosas si no voy a tener oportunidad de cobrar a los socios comerciales a que ellos también reduzcan sus barreras y sus aranceles? Se dio eso con aras de algunas ideas de modelos económicos en el que requeríamos de reducir los aranceles, sobre todo de materias primas, para ser competitivos. Pues probablemente eran necesarios, pero no hay que pensar mucho que pudimos haber cobrado por esas reducciones arancelarias unilaterales que se hicieron hace 3 o 4 años. En la misma agenda por México, en la parte multilateral, hay que asegurar el cumplimiento de las disciplinas de la Organización Mundial de Comercio. Hay que reformular la agenda de Doha para reactivar las negociaciones multilaterales. Perdimos una gran oportunidad ahí, yo creo, de tener al doctor Herminio Blanco, un gran negociador mexicano y reconocido internacionalmente, de que pudo haber hecho mucho por reactivar lo que es la agenda de Doha, que como ustedes saben, tiene ahí 10, 12 años detenida y que realmente es lo que ha hecho que todos los países optemos más bien por tratados o bilaterales o trilaterales o regionales, y no que se siga aumentando la desgravación y la liberalización global a base de que todos los países que formamos la Organización Mundial de Comercio. Eso es muy importante, que ojalá se reactive pronto y que el brasileño que va a tomar, es una ironía, caray, siendo Brasil uno de los países mucho más cerrados, y que ahora el brasileño es el que se supone que tenía las mejores credenciales para dirigir una organización que de lo único que busca y su finalidad es la globalización y la liberalización comercial en el mundo. Ya estará de verse. China es un elemento muy importante, hay que definir una estrategia y política efectiva para integrar a este país y enfrentar su mercantilismo. Muy pendientes de las implicaciones del reconocimiento de economía de mercado en el 2016. Esto es una parte muy delicada y tiene que ver con el concepto de lo que son las prácticas desleales de comercio. Quiero suponer que por ahí tienen algunas materias o ya han visto algo de eso, con el dumping, con los subsidios, con los impuestos compensatorios por subsidios, etcétera. Porque en el momento que a China se le reconozca como una economía de mercado, las comparaciones para poder determinar que un producto se vende en México en condiciones de dumping cambian sustancialmente. Considerando como socio, ese es otro hay varios analistas económicos que, más que verlo como una amenaza o dificultad, yo sé que hay ciertos sectores que se han visto muy afectados por las importaciones chinas. Tenemos que también encontrar los nichos donde la importación de materias primas sea la oportunidad de seguir y mantener la relación con China. No sé si hayan seguido algunos, ahorita hay unos casos en la OMC en donde precisamente se está acusando a China de tener restricciones a la exportación, porque la OMC en sus códigos y disposiciones no solo habla de una liberalización para que se importe más en los países, sino también hay prohibiciones de exportación porque de inmediato provocan distorsiones en los mercados internacionales. Ahorita hay cuestiones en las que se está demandando a China para que libere, para que de esa manera podamos los países que procesamos utilizar su aluminio, su cobre, químicos, etcétera, que ellos los están restringiendo en la exportación para mantener su competitividad. Seguimos puntual y eficientemente el desahogo de los casos de prácticas desleales de comercio. En la agenda por México también les comentaba, y ahorita voy a hablar un poquito más, lo paso rápido este tema, la negociación del TPP o Trans-Pacific Partnership, la conclusión de la Alianza del Pacífico. Les insisto, estas fueron unas cuestiones que se propusieron al presidente electo antes de que tomó posesión. En la parte de la contención de prácticas desleales de comercio, un tema muy importante, ya lo comentaba mi colega y amigo Alejandro Ramos, es que tengamos un sistema mexicano de protección
porque no, más bien de defensa, sería la palabra más correcta, cuando enfrentamos en el mundo prácticas desleales de comercio. ¿Qué sucede cuando tú en los países empiezas a reducir sustancialmente los aranceles? Ya no hay una protección a base de diferenciales en precios que te da generalmente ese arancel, ahora sí que un margen de competitividad. El momento que eso se desmantela, el momento que se desmantelan otro tipo de barreras, la única manera de una defensa efectiva que le quedan a los sectores de un país, sobre todo cuando están